Buenas. Cónclave. Una de las películas más interesantes del pasado año 2024, si es que no me falla la memoria, a corto plazo lo llevo bastante mal. Y bueno, pues ha caído por aquí, además de otros cuantos regalitos. Invito a que la veáis independientemente de si tenéis cercanías al ámbito religioso o no. Tomároslo como un thriller, que es básicamente lo que es. Pero bueno, dejando esto por aquí, quiero preguntaros... ¿qué os han regalado? ¿Os habéis portado bien? Porque a mí sí me han traído unas cuantas cosas, hasta tengo una caja de ambrosías nueva, ¿qué os parece? Vamos a ver, eso sí, cuánto me acaba durando en activo, pero bueno... Vamos a ir con novedades, vamos a seguir trayendo contenido al canal porque hay cositas de las que hablar y bastante interesantes, con un debate muy fuerte encima de la mesa acerca del futuro de las videoconsolas y de la independencia de las diferentes compañías, porque ya hay voces en la industria que están invitando a que dejen de existir esas videoconsolas tal y como las conocemos, al menos las dos principales que se han estado peleando durante los últimos tiempos, Xbox y PlayStation, quizá deberían de plantearse otras cosas, y bueno... Vamos a ver porque son declaraciones de una persona que todos conocéis en este ámbito. Arrancamos con las declaraciones que en este caso nos ha dejado Shawn Layden. Estamos hablando del antiguo jefe de PlayStation, predecesor de nuestro querido amigo Jim Ryan. ¿Qué es lo que ha dicho? Pues en una conferencia ha dejado caer detalles bastante interesantes, hablando por una parte, por ejemplo, de las exclusividades. Ha dejado caer que para él una videoconsola que no tiene exclusivos y sobre todo cuando se trata de tus grandes licencias, de las más poderosas, empieza a perder todo su sentido, toda su razón de ser. Que las videoconsolas, si quieren tener alguna clase de carisma, tienen que tener sus exclusividades. Aquí podéis estar más o menos de acuerdo. Él menciona que, por ejemplo, no se quiere imaginar a Mario Bros saltando a PlayStation o cosas por el estilo, pero bueno, ya sabéis perfectamente cómo está yendo la industria. Y sobre esto quiero hacer una pequeña aclaración, porque he visto que mucha gente ha tomado estas declaraciones precisamente como si fuera la intención de Sony. No, este señor ya no trabaja en PlayStation, hace mucho que no trabaja en PlayStation. Él ahora de hecho trabaja para una corporación un poco más grande y simplemente pues deja caer sus pensamientos. Obviamente, bajo su mandato la exclusividad fue algo muy importante para Sony. Bajo su mandato nadie, repito, absolutamente nadie pensaba que un videojuego de PlayStation podía llegar a PC. Él mismo lo descartaba una y otra vez. En esa época cualquier insinuación sobre que un juego de Sony llegase a PC pues era básicamente, vamos, una herejía, ¿no? Nadie se podía llegar a creer eso. Pero la cuestión es que acabó sucediendo. Hoy día vemos como videojuegos del pasado de Sony llegan también para Nintendo Switch y algunos videojuegos exitosos como Helldivers 2 te lo lanzan en Xbox sin ninguna clase de necesidad porque el éxito ya lo habían conseguido. Así que aquí lo que estamos viendo es un cambio de tendencia en las grandes compañías. Quizá solamente Nintendo es la única que ha seguido su camino. Incido que esto es su opinión, ¿vale? Porque algunos están tomando estas declaraciones como que Sony ha dicho que va a seguir sacando videojuegos exclusivos porque si no la importancia se pierde o que solamente se tiene que centrar en exclusividades. No. Esta persona no trabaja en PlayStation, esta persona está completamente ajena a ello y por supuesto durante su etapa esa fue la idea que defendió. A día de hoy sigue defendiendo esa idea, pero es consciente de que el mercado ha cambiado en ese sentido. De hecho, después de esa declaración ha dejado caer una bomba que ha dado mucho debate en las redes sociales. Yo he participado en varios de esos hilos y me gustaría saber vuestra opinión al respecto de esto. Ha dicho este buen hombre que si por él fuera, lo que debería de hacerse es lanzarse una consola universal, una simple máquina donde se ejecutasen los videojuegos de todas las compañías. Una consola donde se ejecuten los títulos de Nintendo, los títulos de Microsoft, los títulos de Sony, los títulos de Valve, los títulos de cualquier desarrollador y editor de videojuegos, sin ninguna clase de excepción. Que sea el sistema más puramente abierto que hay, lo cual pues obviamente facilitaría mucho las cosas para los desarrolladores, para el consumidor, para el usuario, aunque obviamente sería un sistema bastante caro. Ahora desengranamos toda esta parte que hemos comentado aquí, pero esa es un poco su idea. ¿Y por qué tiene esa idea específicamente? Porque el mercado de consolas está estancado.
no solamente ya es que no crezca, sino que hay cierta sensación de que está decreciendo, de que el mercado de consolas está perdiendo muchísimo atractivo, que es un mercado que ha llegado a un tope. Sin embargo, los costos de desarrollo no paran de subir y la gente que compra sigue siendo la misma, pero con cada vez más competencia entre desarrolladores. ¡Ojo ahí! Claro, el tema es que se habla siempre que el mercado de consolas está establecido entre 200 y 250 millones de usuarios, según se mire. Es un cálculo complicado de hacer, pero más o menos es el techo que se tiene desde hace 2 o 3 generaciones. La cuestión es que ese techo cada vez va bajando más. Muchos usuarios están acabando por optar a irse al mundo del PC y no se les puede culpar, precisamente porque es lo más parecido que hay a un sistema universal, porque en el PC los videojuegos de PlayStation están llegando prácticamente todos, salvo excepciones contadas, y luego pues tenemos los videojuegos de Microsoft de lanzamiento sin ninguna clase de espera o retardo hace ya bastante tiempo. En el caso de Nintendo no, al menos de manera legal, porque es que incluso allí se lanzan videojuegos de Nintendo antes que la propia Nintendo, pero incido, estamos hablando de temas completamente ilegales. Pero en fin, el caso es ese, que la migración existe, muy progresiva, y el mercado de consolas no deja de quedarse atrás. El punto es, lo de esta videoconsola universal, debo decir que cualquier persona normal lo vería estupendo, ¿vale? Independientemente del precio. ¿Por qué? Porque es la comodidad definitiva, que en una plataforma te estén esperando las tiendas digitales de todas tus plataformas diferentes y que puedas ejecutar cualquier videojuego. No sé quién diría que no a eso en unas condiciones normales. Que sería muy caro y tal, para mí esa sería literalmente la única barrera, el precio. Si tú me dices que me sacas un dispositivo competente, un dispositivo fuerte, un dispositivo que valga la pena y que te pueda ejecutar todos los videojuegos, a mí me haces un rey. Es decir, eso es perfecto. Eso es a lo que muchos aspiran. De hecho, a mí a día de hoy, pues bueno, yo tengo las 3 videoconsolas principales y debo decir que a veces me resulta incómodo pasarme a otra. No por nada, en realidad es cambiar de mando. Yo tengo los 3 mandos ahí en la mesa de noche, cojo uno, cojo otro, pim, pam, pum, y se enciende todo en un momento. No tiene mucho más misterio, pero claro, te habitúas a un sistema, te habitúas a estar pues en un menú, estar con tus trofeos, con tus logros, con lo que corresponda, y es como que estás un poco cansado de saltar de un lado a otro. Ahora voy a encender la otra, ahora voy a... La gente en general no suele querer eso. Al final aquí ganaríamos todos, pero en términos de competencia veremos cómo se quedaría la cosa, porque al final habría competencia entre desarrolladoras, no entre vendedores de máquinas, y el problema es que cuando tienes un dispositivo único, ya sabemos cómo se aprovechan de nosotros estas empresas, porque no habrá otro, no habrá ninguna alternativa si todo se unifica en una sola zona. Y claro, eso es lo que quiere este señor, porque este señor trabaja donde trabaja y le gusta mucho tenerte atado a un sitio. Pero bueno, en la caja de comentarios vuestras opiniones. En todo esto cabe decir que hay un problema destacado y que siempre está en boca de todos, y son los costos de desarrollo, que cada vez cuesta más hacer videojuegos, y el matiz en todo esto está en que cada vez cuesta hacer más superproducciones. Realmente hacer videojuegos puede no ser tan caro, y lo hemos visto durante el 2025. Te encuentras videojuegos como Kingdom Come Deliverance 2 y de repente te dicen que eso ha costado 40 millones de dólares realizarlo, y la verdad que es un precio miserable dentro de las cantidades que se manejan en esta industria. Obviamente cualquiera quisiera tener 40 millones de dólares en el bolsillo, pero tú ves la calidad del título y luego lo comparas con videojuegos que han costado el doble o el triple y parece que te están engañando. En realidad lo que sucede es que hay desarrolladores que ejecutan mejor sus ideas y que tienen tiempo para trabajar y que no trabajan de manera genérica, que no se meten en el típico motor gráfico que utiliza todo el mundo, recicla los mismos 4 assets de siempre y a partir de ahí pues crea un videojuego prácticamente sin alma ni vida, que las mecánicas son básicamente las mismas de siempre. Si ojo, si una mecánica funciona no veo mal que se reutilice una y otra vez, pero los costos de desarrollo en sí
realmente se disparan por una obsesión tremenda que tienen 3 o 4 compañías con grandes licencias. También hemos visto el caso de Expedition 33. Obviamente ahora que están en el éxito seguramente cobren más por su próximo videojuego. Seguramente cobren más porque ese videojuego entiendo que lo harán más caro. Pero se ha demostrado que pueden hacer un videojuego en altas condiciones para que al final se venda por millones y que tengan un éxito casi sin precedentes para un videojuego de pura y dura novedad, para un estudio que, como quien dice, acaba de debutar. Eso es lo que se tendría que plantear la industria, lo mal que gestiona el dinero, los ingresos para realizar videojuegos, porque al final no todos son gráficos. La salida que han encontrado muchas compañías a todo esto precisamente ha sido la de llevar sus videojuegos a más lugares, independientemente de si son para un solo jugador o si son para múltiples y comunidades. Estos últimos, pues con más lógica y razón todo se ha dicho, pero Microsoft posiblemente esté siendo el máximo exponente en todo esto. En cosa de 2 años ha tirado abajo principalmente todas sus creencias con las exclusividades para llevar sus videojuegos incluso a las cafeteras si hace falta. De hecho, en las últimas horas han comunicado que a través de la televisión vamos a poder ejecutar más veces Game Pass en la nube, principalmente porque ahora se van a hacer compatibles con los televisores inteligentes Hisense y también, por cierto, lo han comunicado acerca de la marca TCL. Van a ser compatibles con esa marca de televisores, obviamente para modelos más recientes, para modelos más modernos, pero que digamos Microsoft cada vez está expandiendo más el tema de la nube, pues eso, para ver a qué jugadores llega. Otra cosa muy interesante que les va a llegar a los jugadores próximamente a lo largo de este año es la esperada edición física de Hi-Fi Rush. El videojuego desarrollado por Tango allá por el año 2023 finalmente va a obtener esta edición, eso sí, por parte de Limited Run. Es una edición cerrada a su tienda, a su plataforma, y tendrá una edición física normal para Xbox y PlayStation 5 que vale pues unos 30 y pocos dólares. No sé si se disparará a los 40, en este caso en euros creo que es un poco menos. Bueno, veremos a ver cómo hacen el cambio. Aparte están los gastos de envío que suelen ser un tanto criminales, pero en fin, más o menos por ahí ronda la cosa. Luego hay ediciones de coleccionistas, hasta con un peluchito del gato y alguna que otra cosa más rollo artística, la banda sonora en formato físico y demás, que es una banda sonora sobresaliente que de hecho acompaña muchos de estos vídeos. Vamos, una auténtica maravilla. Bueno, pues las reservas de esto se pueden hacer desde el 16 de enero hasta el 1 de marzo. Para quien no sepa cómo funciona Limited Run, os comento que es una tienda que va por encargo. Es decir, durante ese periodo tú puedes reservar tantas copias te dé la gana. Da exactamente igual. No se va a agotar, es a lo que me refiero. Durante ese periodo las vas a poder pedir siempre que quieras, ¿vale? Puedes pedir una unidad, 2, 3 y luego a partir de ahí se dejan de fabricar. Ok. Una vez termine ese proceso ya no se fabrican más unidades porque es el encargo de la gente. Al final, si hay 100.000 personas que encargan esta edición, pues harán 100.000 copias, punto. De ahí no pasará la cosa. Y claro, pues esto al final es cierto que la tienda esta, con ese sistema, crea un mercado un poco especulativo, pero no queda otra, porque primero Microsoft y ahora Krafton, que son los dueños de la licencia, no han estado muy por la labor de cuidar este videojuego, no han estado muy por la labor de tener su propia edición que se distribuya en los grandes mercados y entonces pasa esto. Yo la verdad es que lo de Hi-Fi Rush es una de las situaciones más tristes que he visto en toda esta generación, de las que más o la que más me ha dolido con diferencia. A pronto de afrontar el cierre del estudio, finalmente fue rescatado en el último segundo. La licencia no es que se haya vendido, sino que estaba abandonada. Es una licencia que tiraron a la basura desde Microsoft, algo que nunca en la vida voy a comprender ni perdonar. Y ahora esto, ahora el trato que se tiene que dar es que encima otra compañía tercera se tenga que encargar de realizar esto. Es una vergüenza, porque este videojuego es uno de los mejores títulos de su año, yo lo pienso así, ¿vale? Ya, si alguien piensa diferente, pues enhorabuena, pero me parece uno de los videojuegos más frescos, no de su año, sino de toda la generación. Y sin embargo, pues el trato que ha tenido es pasarse la bola de uno a otro, y de hecho fue exitoso. Y nadie me lo explica, pero bueno. Es lo que hay. Y ahora vamos con una última hora que la verdad me ha alegrado muchísimo. Dragon Quest VII reimaginado
tendrá una demostración completamente gratuita a partir del próximo día 7, o sea, mañana, en unas horas, en todas las plataformas donde se lanza el videojuego, que ya sabéis que es en Xbox, en PlayStation 5, también para Nintendo Switch y PC, pues podréis jugar a los primeros compases del videojuego. Y ojo, porque todo esto tiene un añadido bastante interesante. Lo que avances en el videojuego, pues se guardará para la partida final. Me refiero, el título este se lanza durante el próximo 7 de febrero, ¿vale? Pues lo que hayas avanzado en esta demo será como un guardado que te deje continuar una vez tengas el videojuego completo. Eso sí, os comento que este tipo de cosas a veces traen problemas si sois coleccionistas de logros y trofeos, porque a veces no saltan, no te reconoce como que hayas pasado terminado esas partes del videojuego. Sean un poco prudentes en ese asunto. Y bueno, suele funcionar de manera habitual poniéndote el principio del videojuego, el principio de manera íntegra. Últimamente las demostraciones están haciendo eso, ponerte los primeros compases, dejarte claro hacia dónde va la historia y en un momento dado termina el videojuego. No sé qué tan larga será esta demostración, se habla de que perfectamente podría durar entre las 3 o 5 horas y bueno, para echar un primer vistazo no está ni tan mal. Y repito, que es algo que os interese lo de los logros y los trofeos, puede ser algo bastante interesante para vosotros. Y para ver qué tal funciona el videojuego, será curioso por ejemplo verlo en Nintendo Switch, que es una consola bastante coqueta para esta clase de títulos específicamente, o su rendimiento general, tanto en Xbox como en PlayStation, para incluso sacar las primeras comparativas. Además que te dan ciertos alicientes si compras el videojuego, como un pequeño traje que luego se te desbloquea cuando llega el juego final. En el caso de Xbox también os recuerdo que será pues un videojuego Play Anywhere. Se podrá disfrutar en todos los sistemas. Eso sí, creo que me vais a tener que disculpar un error. Creo que he dicho que el videojuego sale el 7 de febrero. No, es el 5 de febrero. El 7 de enero, o sea mañana, es cuando la demo estará disponible para todos los sistemas. Demostraciones que por cierto esperamos de varios videojuegos en adelante. Hay una pendiente por ahí de Resident Evil. También hay demostraciones de videojuegos varios que han llegado a unos sistemas sí, a otros sistemas no. Pero eso durante los próximos días, como digo, ya se va a reactivar un poco todo y tenemos que tener noticias. Por cierto, si me seguís preguntando acerca de la primera tanda de videojuegos de Game Pass, yo ya sabéis que pensaba que podría ser la semana siguiente por la entrada a las oficinas de esta compañía y todo lo demás. Pero hoy ya se han agregado un par de juegos a Game Pass. Han aparecido un par de videojuegos a última hora. Si hay nueva tanda la comento mañana, ¿vale? Sería un bonito regalo de Reyes. Pero bueno, espero que a vosotros os hayan traído muchas cositas y que las disfrutéis un montón, al igual que de los videojuegos. Un saludo.